voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Amigos hermanos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de que es el programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y yo quiero aplausos y esto porque ya se reintegra nuevamente el padre Joaquín Domínguez. Padre, ya nos hacía falta. Si ya tú entraste dos semanas, te fuiste y ya la gente te extrañaba. Hay que hacer que la gente extrañe a uno. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar, como dice Michelle, en su programa La Voz de los Obispos. Hoy con un tema desde una óptica nueva. Y creo que es la primera vez que invitamos un personaje que no es sacerdote, que no es monja, que no trabaja directamente, tiene un vínculo directo con la Conferencia Episcopal. Sí, y eso porque el tema de hoy es un tema que está en las redes, que está en la prensa, que está caliente hace años, pero queremos darle un enfoque muy técnico y al mismo tiempo bastante sencillo para que la gente que nos sigue pueda informarse, pueda formarse y hacerse una opinión sobre este tema. Estamos hablando que nos visitará el doctor Miguel Valerio, un experto en derecho penal Y administrativo, pero hoy nos interesa el plano penal. El plano penal, y esto porque vamos a hablar sobre, no queremos utilizar la palabra aborto, porque es como promocionarlo. No. Vamos a hablar del Código Penal y dentro del Código Penal del tema del aborto, como suena la palabra, porque se maquilla con la interrupción voluntaria del embarazo. Suena bonito, así es, y suena, ay, mira qué buena gente. El tema es el aborto y el Código Penal. Es un tema muy delicado y que realmente levanta muchísimas pasiones en el plano de la discusión, tanto para los que están a favor del aborto como para los que estamos a favor de salvar las dos vidas o de la penalización del aborto y los demás la despenalización del aborto. Es un tema muy controversial, muy sensible, realmente tampoco lo podemos tratar desde un cuarto frío porque hay realidades que son desgarradoras. Sin embargo, ciertamente, pero es un tema que hay que aprender a abordarlo porque muchas veces en esta confusión y en este mar de conceptos se nos vende, como dice el refrán, gato por liebre. Por eso hemos querido invitar hoy a doctor Miguel Valerio, especialista en derecho penal, para que abordemos con él el tema de la realidad de este código penal que tiene más de 20 años discutiéndose en el Congreso de nuestro país y ver cuáles son las implicaciones o no en el plano penal de esto que se propone, como las famosas 3 causales. Las 3 causales, que ya es lo último. Mira, queremos invitar a los amigos que nos sigan. Si usted está ahí en su casita, invite al esposo, a la esposa, al tío, al primo, porque es un tema de la familia. Además de eso, puede seguir estas informaciones a través de nuestras redes sociales. Nuestro canal de YouTube, esta entrevista completita la puede tener, la puede compartir, reproducir. Perfecto. Como tú dices, suscríbase, no solamente entre, sino que también suscríbase. Nuestra comunidad en Facebook, nuestra comunidad en Instagram y fruto de esta entrevista también estaremos subiendo y actualizando nuestra página web www.ced.org.do. Agradecer como siempre a todas las emisoras de UDECAS y otras emisoras más que se unen, igualmente todos los canales de televisión que en red llevan la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Anote sus preguntas, sus inquietudes. Este no es un tema que vamos a tratar para los católicos, para los evangélicos, no. Este es un tema que vamos a tratar a nivel nacional porque a todos nos compete y nos interesa. Y además el enfoque. No vamos a hablar de religión. No vamos a buscar aquí la Biblia para decir qué dice. Vamos a hablar desde el plano estrictamente legal, que es el que nos interesa porque muchas veces se oscurece el debate detrás de lo religioso, de lo sentimental, vamos a abordarlo con las implicaciones que tiene en el plano legal y constitucional en nuestro país. Tú has repetido en varias ocasiones que la iglesia no solo es
celebrar la Eucaristía, que es el centro, y es muy importante, o hacer el rosario, los actos devocionales, que la iglesia también se asiste, y de hecho los sacerdotes y los obispos están preparados en otros planos también. Tú de hecho eres abogado, también vamos a tener un abogado aquí, pero tú eres canonista que también maneja de mucho este tema. Así que a nivel científico, los médicos, biológicos, humanos, constitucionales, este tema se puede abordar desde diferentes enfoques o aspectos. Hoy nos interesa la penal y constitucional, y eso lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Voz del pueblo. Tu voz. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de agosto. Un saludo cordial de su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Prisman. Estamos ahora celebrando el mes de agosto, este mes que para nosotros los dominicanos tiene una significación muy importante por ser el mes en que se restaura la independencia que aquellos valerosos hombres y mujeres alcanzaron por y para nosotros en el mes de febrero de 1844. Pero también a nivel de la iglesia estamos celebrando ese valor de la comunidad. Dios nos ha creado no para que estemos solos, sino para que vivamos en comunidad. Por eso Jesús nos dice bien claro, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que Dios a ti te bendiga siempre de manera abundante. ¿Para qué? Para que tu vida de fe la vivas juntos, la vivamos en comunidad. Dios es comunidad y también Él nos lo ha dicho así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la comunidad trinitaria. Así que en el nombre de esa comunidad trinitaria te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voz del pueblo. Tu voz. Gracias por continuar con nosotros. Esta es La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Padre Joaquín y una servidora hablábamos sobre el tema tan delicado que hoy vamos a tratar. ¿Cuál será el plato fuerte? Es un tema que ha comenzado con este gobierno, digamos así. Ha sido el primer plato fuerte. Bueno, comenzado... Al otro día de la toma de posesión, el Congreso arrancó con un tema, que es el Código Penal. Porque es un tema que viene desde los gobiernos de 20 años, de Leonel Fernández. 20 años discutiendo, debatiendo un código penal que es importante porque están tipificadas tantas acciones delictivas. Es un código que debe darnos un paso adelante, estamos atrasados en eso, y lo tenemos detenido por un tema, el famoso tema de las 3 causales y el tema del aborto. Pero hemos querido que hoy no sea un cura, no sea una monja, no sea un religioso muy de lleno, pero vamos a conocer su relación con la iglesia, sino una persona que desde su profesión pueda abordarlo. Por eso hemos invitado, como decíamos en la parte inicial de este programa, a un penalista, el doctor Miguel Valerio va a compartir este programa y otros con nosotros para abordar este tema desde una óptica estrictamente jurídico y penal. Bienvenido, doctor Valerio, ¿cómo se siente? Buen día, Michelle, Joaquín, me siento muy bien aquí y la realidad muy contento de estar en la secta. Como este es un programa familiar, lo ven muchas personas, antes de entrar a la profundidad de este tema, quisiéramos conocerlo un poquito antes a usted. Cuéntenos su familia, por qué estudió Derecho, cuál es su relación con la iglesia. Bueno, yo soy casado con Jixi, tengo 20 años de casado. Precisamente me casé en la parroquia que Joaquín los domingos, cuando no había pandemia, a las 8 de la noche daba misa. Y tengo una hija, María Fernanda, con lo que efectivamente vengo de familia católica, soy católico practicante. Eso no voy a meterlo en esta tertulia del día de hoy. Y soy profesor de Derecho Penal desde hace más de 15 años en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en diferentes materias como son teoría del delito, proceso penal, victimología, criminología, porque efectivamente desde que entré a la Pucamaima en el año 1993, mi sueño fue ser penalista y posteriormente partí al extranjero, hice un doctorado en Derecho Penal y Ciencia Penal, publicando un libro sobre
sobre las bases de datos de ADN, con lo cual todo mi saber, tanto profesional en el ámbito de la academia como del ejercicio, se ha desenvuelto en el derecho penal, llevando casos muy controvertidos, pero efectivamente el abogado penalista, eso es lo que hace, ejerce esa materia a fondo. Las personas cuando oyen hablar de derecho quizás no saben que el derecho tiene tantas ramas, que no basta ser abogado, hay que especializarse en una rama del derecho. El derecho penal es complicado, quizá ya nos ha dicho, hay casos complicados, porque son controversiales. Cuando se habla de delito, corrupción, crimen, la gente de una vez toma postura. ¿Cómo conjuga un católico el ejercicio del derecho penal? Mira, me da una gran oportunidad, principalmente porque yo soy un amante del derecho de defensa. Yo creo que todas las personas tienen derecho a la defensa. Técnicamente hablando, existe una verdad. En el proceso penal no es igual al derecho canónico, donde hay una verdad que se llega por cualquier vía. En materia penal no hay un proceso y un debido proceso. Uno defiende la verdad del individuo que te la da con la técnica que te da el juicio penal. Y en ese sentido hay que diferenciar entre quien comete el delito y quien defiende al delincuente. Yo creo que un gran proceso penal pasa por una buena defensa. Esos procesos penales donde uno ve una defensa mala, prácticamente la persona se entrega y por eso el Código Procesal Penal habla de salidas alternativas al conflicto, que es cuando hay acuerdo y la persona se declara culpable, pero la decisión de declararse culpable o no entra en el libre albedrío. La persona tiene que decidir si va a un juicio como culpable o si se va a defender. Y efectivamente la técnica procesal te da la oportunidad de garantizar los derechos fundamentales de esa persona en un juicio penal. Y el primer derecho, el más esencial, es el derecho a la defensa. Una buena acusación debería tener como contrapartida una defensa, porque de ahí sale la verdad. Miguel, ya tú has mencionado un código, que es el Código Procesal Penal. Ahora, la atención de nuestro país desde décadas, es un tema que cuando hacíamos el programa de radio, yo decía que lo sacan como del cassette, de la gaveta. Cuando se quiere poner un tema en el avispero y sacar otro tema, se saca este otro código que hace falta, que es el Código Penal. La gente lo oye, pero no sabe quizá la envergadura del Código Penal. Tenemos un Código Procesal nuevo, pero tenemos un Código Penal un poco rezagado en el tiempo. ¿Cuál es la importancia? Muy rezagado en el tiempo. Quiero ser un poquito conservador. 1884. ¿Cuál es la importancia del Código Penal que se está discutiendo de hace décadas y por qué hay que aprobar un código? Mira, en primer lugar, el Código Penal es el plan de política criminal de un país, porque ahí es que el país fija lo que va a perseguir o no va a perseguir de entrada, criminalmente hablando. Yo siempre he dicho de que en República Dominicana hay 5 delitos y con eso los juristas hacen magia diaria, y que si yo fuese juez, a diario yo terminaría en la victoria, es decir, preso. No, la victoria es una cárcel, para los que no son abogados, que es muy clásica de la República Dominicana, donde era la peor cárcel, ahora hay un proceso de regeneración de la cárcel, esperamos que sea real y que no sea más corrupción. Entonces, efectivamente, el Código Penal como tal es un plan de política criminal, y aquí solamente se persigue abuso de confianza, estafa, robo, homicidios y falsedad. Esos son como los 5 delitos donde hacen magia. Esos son los clichés. Sí, los clichés para entrar cualquier conducta en la misma, y eso es ilegal, porque eso violenta el principio de legalidad. Un buen abogado tendría que decir, la ley no dice por lo que usted me está acusando. Y efectivamente yo he visto conducta, porque he tenido la oportunidad de viajar mucho en seminarios y temas de eso, que en otros países son delitos, pero que aquí, cuando tú ves el tipo, es una evolución de ese delito que aquí no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque ha habido una retranca, no de ahora, sino de siempre. El legislador dominicano, contra lo que pasa en otros países, la materia que más se estudia y más avanza siempre es la penal. Porque la criminalidad da directa en la sociedad. Digamos que el delincuente siempre está buscando... Va un paso más adelante que la ley. Más adelante. Que la ley. O sea, y se crean nuevas conductas. Pero aquí no. Aquí hemos tenido que recurrir a miles de leyes especiales. Una ley especial es todo aquello que está fuera del Código Penal y que tiene unas regulaciones muy específicas. Y de eso vamos a hablar en su momento. Y otra cosa es el Código Penal, donde se debería compilar todas las conductas por un principio básico. Un principio básico. Toda legislación tiene que ser coherencia. No puede haber un choque entre una ley y la otra. Y por eso cuando uno habla de derecho penal dominicano, y yo tengo ya varios años estudiando lo que es la historia del derecho penal dominicano, llega a la conclusión de que ha sido muy pobre, de poca avanzada,
y que efectivamente en el año 1996 se hizo un esfuerzo por hacer un código penal mucho más amplio. El presidente Leonel Fernández básicamente designó una comisión de juristas que hizo un trabajo regular, no un trabajo bueno. Yo he dicho que este código penal es el código posible, no con el que muchas se oportunidades necesita. de mejora. No el que necesita. ¿Por qué? Voy a decirlo por una sencilla razón. Primero, lo que hizo el legislador dominicano fue que cogió las últimas transformaciones del derecho penal francés de 1991 y 1993, y ese derecho penal francés ya de por sí no es exactamente igual en Francia hoy día. Ha evolucionado mucho. Segundo, el Código Penal dominicano responde a una tradición francesa de siempre, pero ¿qué pasa? Que en el año 2002 el Código Procesal Penal avanzó lo que es el derecho penal dominicano, porque tuvo incidencia, aunque es proceso para que la gente lo entienda, son formas y plazos de llevar un juicio, de llevar una investigación. Que no son típicamente francesas, quizás. No, todo lo contrario, es acusatorio y es un modelo tipo para Iberoamérica que se inspira mucho en el derecho norteamericano y sajón. Ahora, ¿qué ocurrió en el año 2002? Que figuras del derecho penal germánico, básicamente, que es lo que ha tenido incidencia en toda América Latina y ha tenido incidencia por un hecho histórico que nosotros lamentablemente no lo tomamos, pero que pudimos ser pioneros en derecho penal en América Latina, que fue que Jiménez de Azúa vino aquí y visitó al profesor Bernardo Constancio de Quirós, que es el abuelo de Roberto Casá, el historiador dominicano, que dio cátedras en la Universidad de Santo Domingo en la década de los 50, de 1950, del siglo pasado, pero él no se asentó en la República Dominicana, sino que fue presidente del exilio español y se fue a la Argentina, y por eso Argentina es una potencia en derecho penal, porque Jiménez Azúa radicó allá y muchos profesores de Alemania después de la posguerra de 1945, básicamente, del año 1945. Ahora, ¿qué ocurrió? Que ese gran profesor de derecho penal, tal vez el profesor más emblemático que la historia de derecho penal de habla hispana habla, Jiménez Azúa, en vez de asentarse aquí, vino y dio 2 o 3 conferencias aquí, pero no se sentó, se fue. Entonces, y por eso seguimos en tradición francesa. Tenemos un código penal, un código procesal penal, digamos, de influencia anglosajona o inglesa. Un derecho penal que es el nuestro, francés. Que podía haberse bautizado con un poco de derecho germánico. Sí. Pero tenemos un código penal que está estancado. Un proyecto. Un proyecto, digamos. Sí, porque hasta ahora es un proyecto. Y precisamente... Va, viene, lo promulgan, lo tumba el constitucional. ¿Cuál es la situación que no hace que avance? O sea, que nos tiene en esta discusión que parece casi interminable. Pero esa respuesta nos la va a dar el doctor Miguel Valero después que regresemos de la pausa. Así que ya ustedes saben por qué el código está detenido en este momento. Ya regresamos. Voz del pueblo. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de agosto. Comunidad. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Voz del pueblo. Gracias por continuar con nosotros hoy tocando un tema muy delicado, el aborto, pero viéndolo desde el punto de vista legal. Pero el padre Joaquín dejó una pregunta en el aire. ¿Por qué está detenido el nuevo proyecto, el proyecto que se está proponiendo como código? Mira, primero, el proyecto de Código Penal, vuelvo y recapitulo. Es un proyecto del año 1991-1993 francés, que ya no es así en Francia porque hay muchos delitos que evolucionaron. También en el año 2011, un grupo de profesores de la Pucamaima le hizo en la parte general son los principios con los cuales se interpreta el derecho penal, los grandes principios de derecho penal y de teoría del delito, le hizo unas adecuaciones con el Código Penal español como modelo. Con lo cual, el código ya no es meramente francés, sino que toma la parte general, es decir, los principios generales del Código Penal español, que es germano, y toma la parte especial, que es de lo que vamos a hablar, de Francia. ¿Qué sucedió en el Código Penal de la administración de Danilo Medina? Primero, el Código Penal se promulgó en el Congreso y el presidente Danilo Medina, en su decisión, vetó el Código Penal
por lo que ¿Qué se es denomina... vetar? Observó, como dice Observó. técnicamente, que fue la noticia, observó. Es vetar. Observa, quiere decir, dice, yo no estoy de acuerdo con lo que sale del Congreso y lo envío al Congreso con mis observaciones. ¿Qué observó el presidente Danilo Medina en una decisión que yo la critiqué en aquel momento y la voy a seguir criticando siempre porque detuvo el país? Es decir, ya en aquel entonces estábamos nada más y nada menos que 116 años atrasados y lo detuvo el país 4 años adicionales. ¿Qué dice él? Él dice que hay 3 causales en el delito de aborto que justificarían que la conducta penal delictiva del aborto fuera eximida de responsabilidad penal. Esas 3 causales eran incesto, violación y malformación en el feto. Básicamente esas eran las 3 causales. ¿Cómo podemos definir, perdóname, cómo podemos definir el aborto desde el código? Es decir, ¿cuál es la definición que tiene como tal? No, el aborto es el atentado contra la vida del concebido, regulado no solamente en el Código Penal, sino en el Código Civil también, y que la Constitución, en el artículo 37, en el caso dominicano, estableció de que era desde la concepción. Entonces, efectivamente, según el legislador dominicano, que no tiene que ver nada con temas religiosos y morales, aunque los constitucionalistas todos lo interpretan, dice que era la concepción. Ahora, si no es la concepción, y aquí voy a entrar a polemizar con mi gran maestro de Derecho Penal, Jesús María Silva Sánchez, el derecho penal también protege la potencial vida. Entonces, la potencialidad de la vida, hablándolo ya desde el punto de vista no religioso, porque estamos claros que la Constitución habla de la concepción, habla de que el atentado contra el concebido es un delito. Y ese delito penal ha tenido una lucha que escapa de lo jurídico y se va a lo social, básicamente por los movimientos feministas, que hay que decirlo con nombre y apellido, que ya dicen que no, que efectivamente la mujer tiene lo que es la libre decisión, pero ese no es un concepto propio del derecho penal. En el derecho penal hay causas de justificación, que son las causales que el presidente Medina observó en aquella oportunidad, causas de justificación, que ese es el concepto jurídico penal, y la penalización del aborto. Cuando hablamos de penalización, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Quiénes son las personas que pueden estar penalizadas y con qué tipo, no sé cómo le llamarían ustedes, los abogados, de sanciones? Mira, el derecho penal es un derecho muy rico, porque el derecho penal es parte del control social. Cuando una pareja enamora a la otra, no la viola, porque hay una ley penal que dice tú no puedes ultrajar sexualmente a una persona. Básicamente, el derecho penal manda mensaje. ¿Cuál es el mensaje con el tipo penal del aborto? De que aquí la gente no decida unilateralmente abortar. Porque matar a un bebé, matar al concebido. Vamos a ponerle el concebido. Okay. O, si quieren, lo podemos poner, porque yo este debate lo he tenido en muchos lugares, la potencial vida. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que efectivamente el Código Penal siempre, no ahora, desde que hay derecho penal, el aborto ha estado penalizado. O sea, quiero dejarlo dicho eso de que, ¿por qué? Porque entra en el núcleo duro del derecho penal. El derecho penal tiene varios núcleos y varios bienes jurídicos que protege, pero un bien jurídico es la vida. Sin ese bien no se puede defender ningún otro. Ese sería el derecho máximo. Estamos en derecho penal. Decimos el derecho fundamentalísimo que protege el derecho penal es la vida. Entonces, ese punto se ha querido hacer y se han tomado ejemplos que yo siempre he dicho y quiero mantenerlo en el plano estrictamente jurídico, penal, de que hay una cláusula de justificación mucho más amplia que las 3 causales. Mira lo que te estoy diciendo, mucho más amplia que las 3 causales. ¿Cuál sería? Que se llama el estado de necesidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esa no gusta tanto? Porque esa ya no la decide la persona, sino que la decide un juez. Y un juez pondera, y podría ponderar, o sea, para ponernos en las 3 causales, incesto, violación y malformación en el feto, un juez, dándole las herramientas suficientes, podría ponderar, en este caso yo autorizo. Es por eso, Miguel, que en algunos países en el que está penalizado el aborto, o incluso están las 3 causales aprobadas, hay que ir a un tribunal para que sea un juez que lo mande. Obvio, pero que aún en España, porque hay diferentes formas de regular el tema del aborto.
Hay diferentes formas, o sea, no hay solamente las 3 causales, hay un tema hasta de semanas. Pero ¿por qué las 3 causales son como universales? Bueno, por eso casi siempre Michelle, inician. por eso alguien dice, atención, con el mundo del derecho somos quizás un poco más maliciosos. Y decimos, no habrá una agenda, no habrá habido un genio que se habrá sentado a pensar, son de estos que dicen, esto funciona en todo el mundo y esto... Es que en argumentación jurídica, y eso te la da la litigación, te da esos argumentos trampa. O sea, un argumento trampa muy fácil. O sea, cualquier persona, inclusive un católico, diga, violaron a una persona, lo va a ver fuerte. No es la sensibilidad, se toca el sentimiento. Toca el sentimiento, o sea, se va. Hay una violación, cualquier persona va a decir inmediatamente aborto. Hay un incesto, aborto. Pero ¿por qué no sincerizamos más el debate? ¿Por qué no queremos ir a este debate? Sí, aborto no. Porque en ese momento el argumento de las 3 causales pierde efectividad. Yo he oído gente que dice, bueno, yo soy pro vida, pero con las causales... Estoy de acuerdo. Es quizás por eso. Bueno, es que yo estoy diciendo, las causales son causales. O sea, el legislador tiene la potestad, porque hay que decirlo, de decidir justificar esas 3 causales. Ahora, es mucho más fácil dejar esas 3 causales porque eso abre un abanico de posibilidades. Abre un abanico de posibilidades. O sea, ¿qué sucede en la práctica actual? Hay unos protocolos médicos donde el médico pondera. El médico le da la ponderación. Por ejemplo, malformación del feto o que pueda afectar la salud de la madre. Efectivamente, el médico siempre pondera y tomará una decisión proporcional, porque el principio de proporcionalidad tiene un juego aquí. Ahora, efectivamente, cuando ya estamos hablando de incesto, de violación, son argumentos fuertes para que no vayamos a un debate que a mí me gusta mucho más, que aborto sí, sí o no. Aborto no. Sí o no. Hay gente que dice sí y no. Dice que la mayoría de las personas que han propuesto en los diferentes países de Europa y especialmente aquí en América Latina, las 3 causales, siempre con la intención de que al final se determine el sí o no el aborto simple. Sí. Bueno, lo que pasa es que empieza por ahí, hay que decirlo, con las 3 causales, y efectivamente el tema va evolucionando. La intención es otra, Lo curioso es, pero eso lo vamos a abordar después de la pausa, que se nos olvida, por eso hemos querido traer a un abogado, y no un cura, ni un cura abogado, sino un abogado solo, porque cuando se discute en términos legales o cuestiones legales de este tipo, después vienen las famosas interpretaciones, y esas interpretaciones son a veces muy peligrosas cuando la ley se hace, en nuestro país lo sabemos ya de sobra. Bien. Se hacen mal las leyes, entonces se dejan muchas brechas. Like a la fe. Molly rocks in my green tea. Ese de ahí es un pez payaso. ¿Un pez payaso? Sí. ¿Cómo están ustedes? Like a la fe. Gracias por estar en sintonía. Muchísimas gracias a la red de emisoras católicas UDECA, a todos los canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Recuerden seguirnos a través de la www.ced.org.do y nuestra gente Facebook y Instagram. también y Me nuestro gustó canal, ese Instagram. ¿tú sabes? Y la gente de YouTube. También. ¿Qué es lo que tú le dices a Facebook, ellos? YouTube e Instagram. Que se suscriban también. Claro, suscribirse y darle a like y a compartirlo. El mes que viene, el mes de septiembre, señores, estaremos celebrando y organizando el aniversario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Entendemos varios temas también de la conferencia y sobre el aborto también estaremos comunicados desde otra óptica, la óptica médicos. médica, psicológica, psiquiátrica. Comenzamos con la jurídica. Así es. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.